nuestro seminario nos honra con su presencia el doctor Luis Alfredo Cruz Ramírez, quien obtuvo con mención honorífica los grados de maestro y doctor en Ciencias Químico-Biológicas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. En 2007 recibió la beca de la European Molecular Biology Organization para realizar un postdoctorado en la Universidad de Utrecht, en Holanda, en el grupo de investigación del doctor Ben Scherer. En dicha estancia se dedicó al estudio del papel de la proteína retinoblastoma en células troncales vegetales desde una nueva perspectiva molecular y del desarrollo. Actualmente es investigador titular en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, LANGEBIO, del CIMBESTAR, en Irapuato, Guanajuato, donde dirige el grupo de complejidad molecular y del desarrollo, en el cual inició nuevas líneas de investigación que implican, desde una perspectiva evolutiva y del desarrollo, el estudio de los eventos de reprogramación celular en plantas y en salamandras del género Amistoma. Respecto a la ajolotl, su grupo ha secuenciado y analizado varios perfiles transcripcionales en metamorfosis, regeneración y por tejidos. Además, participó en la publicación que reporta secuenciación del genoma completo de esta especie. Actualmente es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y es autor de más de 30 publicaciones científicas, las cuales cuentan a la fecha con más de 2.200 citas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. El micrófono se puede sacar. El de acá. Sí. Ajá, muchas gracias. Bueno, para no... A ver ahorita cómo me acomodo. Buenas tardes a todos. Pues primero dar las gracias a los organizadores por la invitación, especial a la doctora Vázquez, que es con quien estuve en contacto, por invitarme a este seminario, ¿verdad? Que entiendo tienen cada año con especies acuáticas, ya veo que son marinas o de agua, de todos, agua dulce, ¿verdad? Entonces yo soy más... me voy a empezar a justificar. Yo soy más biólogo molecular, biólogo del desarrollo, pero voy a platicar un poquito en esa necesidad que teníamos nosotros por hacer biología del desarrollo, biología celular en el ajolote, y en un momento en el que había muy poca información genética, es que nosotros empezamos a involucrarnos en hacer secuenciación a nivel transcripcional y también del genoma, ¿no? Y entonces mi plática va a estar dividida en dos, es cómo empezamos a obtener esta información genética y luego al final, o la segunda parte de la plática, tiene que ver con ya una pregunta de biología del desarrollo concreta que nos interesa a nosotros en el laboratorio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ahí? ¿O lo agarro? Ok. Y de por sí tiendo a bajar la voz, entonces aquí lo pego para que no pase nada. Ahora me dicen cuando... Muy bien. Ok, pues vamos a empezar, ¿no? Entonces, para los que no están tan familiarizados, estos son los famosos ajolotes. Entonces, estos ajolotes, en realidad, es el nombre genérico para diversas especies de anfibios urodelos del género Ambistoma, que habitan en México. Hay más especies de ajolotes que no habitan en México, bueno, pero allá no se les llama ajolotes, ¿sabes? Son Ambistoma, nada más, especies de Ambistomas. El más famoso es el Ambistoma mexicanum, mejor conocido como el axolotl, y es muy popular a nivel mundial, es un ícono prehispánico, es un ícono cultural, multicultural, porque ahora ya en Japón y en muchos otros lados hay, hasta en China. Me tocó ver algunos albinos en China también, hay en pues, toda Europa, Estados Unidos, ¿verdad? De hecho es el anfibio que su población es mayor en laboratorios que en vida silvestre, que muchos de ustedes ya saben. Después hago ese comentario más de conservación.
Bueno, entonces en México hay 16 especies, hay 32 especies pertenecientes al género Ambystoma, 16 viven en México, son endémicas de México, y el resto está en Estados Unidos y Canadá. Entonces aquí voy a mostrar brevemente. Todas estas especies están en cuerpos de agua que se sitúan a lo largo del eje neovolcánico transversal que recorre todo este país. Y en el norte está ya la Ambystoma rosaceum, la salamandra tarahumara, y ahí voy poniendo más o menos con este logo del Red List del IUCN de conservación, cuáles están en mayor peligro o en menor peligro de extinción, ¿verdad? Está, después en Durango está Ambystoma sylvense, pero la mayor cantidad de especies se encuentran en esta región, que están entre Jalisco y Michoacán, asociada con cuerpos de agua como Lago de Chapala, la cuenca del Lerma y todas estas lagunas que hay ahí alrededor, Janitzio, etc. Y el otro grupo grande de especies vive alrededor del Valle de México, como sabíamos era la gran zona lacustre, y pues, obviamente Estado de México, Hidalgo, y ahorita vamos a ver que hay uno más al sur, ¿verdad? Estos son los que viven en la zona donde se encuentran todavía algunos de ellos en un alto grado de peligro de extinción, como Dumerili, por ejemplo, que es el famoso achoque, que es de la laguna que está ahí en Janitzio, ¿no? Lago de Janitzio, Pátzcuaro, perdón. Y hay otras especies, la mayoría, como decíamos, viven aquí, más cerca de la Ciudad de México, que es el que vive en Xochimilco, que es casi el que está en total extinción, aunque hay una serie de esfuerzos para rescatarlo, y tenemos una serie de especies que también viven cerca, por ejemplo en Hidalgo, en Ambystoma velaci, que no está en peligro de extinción, y más al sur vive que es también como que tiene sus características únicas, que es Taylori, y vive en un cráter, en un cuerpo de agua que en un cráter de un volcán, que le llaman Laguna de Alchichica, en Puebla, y es el único que vive en altas concentraciones de sales, ¿no? O sea, no vive en el mar, pero como está en el cráter del volcán, son altos los niveles de sales, calcio y otros compuestos, entonces no vive tan en agua dulce, ¿verdad? Bueno, estos son todos, digamos, los parientes del ajolote. Bueno, y antes de que se me olvide, siempre empiezo con esta diapositiva. Aunque la mayoría, digamos, está relativamente sana sus poblaciones, para algunos de ellos, para algunas otras, sí es urgente que se haga un plan bien financiado, bien diseñado y que realmente le importen a las autoridades para la conservación, porque platicábamos hace un ratito y siempre lo platico en programas de televisión, en otros lugares, es increíble que sea un icono mexicano, que lo vayas a poner en los billetes, que lo vayas a poner en el billete del metro, que lo vas a poner como emoji de la Ciudad de México, pero si uno le rasca los fondos que dedica el gobierno, los gobiernos estatales y los gobiernos federales, incluso la CONAVIO, incluso las ACES, a este tipo, fuera de hacer catálogos que son muy importantes, pero un trabajo real, cierto, de rescate, vamos a ver que en realidad se invierte más, yo creo, en la propaganda, en los medios, para anunciar sobre el ícono de la Ciudad de México, que lo que realmente se pone a la investigación y a la conservación. Bueno, ya me quejé, entonces bueno, por lo tanto, nosotros creemos que para que podamos conservarlo, se tiene que formar tal vez un laboratorio nacional para el estudio y la conservación, no solamente de los organismos, y reproducción, asegurar su variabilidad genética, para eso es importante secuenciar los genomas, y además tener una reserva de germoplasma, que tenemos los datos genéticos que hemos secuenciado en una base de datos, a los cuales podemos acceder para ver cómo están esas poblaciones, cómo es su variabilidad genética. ¿Podemos reintroducir? ¿No podemos reintroducir?
sobre todo para esas 3 o 4 especies que están en un alto grado de peligro de extinción. Y como ya sabemos, hay un peligro extra que está apareciendo, que es este cambio climático que está elevando las temperaturas, y ya sabemos que hay un declive en las poblaciones de anfibios en todo el mundo por ciertos patógenos, sobre todo hongos y virus, ¿no? Entonces es muy importante tener para esto la información genética. Por otro lado, si nos vamos más a la parte básica, de biología más clásica, son un excelente modelo para estudiar cambios o patrones de pigmentación. Algunos de ellos se convierten en salamandras terrestres, otros no. Unos son siempre neoténicos, otros no. Casi todos son capaces de regenerar, pero nadie ha probado en las 32 especies si hay alguna que no regenere. Entonces, todas estas características fenotípicas asociadas a las genéticas lo hacen también un buen modelo de estudio, y yo platicaba en otra conferencia que para mí, pues, como están a lo largo del eje neovolcánico y separado, ¿no?, en diferentes cuerpos de agua y aislados, pues entonces también pueden ser un objeto de estudio similar al de los pinzones de Darwin, ¿no? Pero las preguntas que a mí me interesan más, que es en las que yo me concentro, es en las de evolución del desarrollo y específicamente en la parte de la regeneración, ¿no? Entonces hemos estudiado cambios genéticos respecto al estado neoténico contra el metamórfico y también la capacidad regenerativa. Voy a empezar ahora a hablar más de la capacidad regenerativa y después, porque eso es lo que realmente en un inicio nos movió a obtener la secuenciación, ¿verdad? Y esto pues no se alcanza a ver muy bien, solo les puedo decir que pues son los metazoarios, ¿no? Los invertebrados están por acá, y acá están los reptiles, por aquí están los ajolotes, los anfibios, mamíferos, aves. Y lo que quiere demostrar esta imagen es que en azulito son capacidades de regenerar todo el cuerpo, ejes principales del cuerpo o solamente algunas estructuras. Entonces podemos ver, hay gente que cree que la capacidad regenerativa es única, que los ajolotes son aliens, ¿verdad? Algo pasó y hay investigadores que siguen creyendo que es algo único del ajolote. No, digamos, una característica que se mantiene desde los invertebrados. Eso es lo que nos dicen todos estos datos, porque los invertebrados como planaria, como hidra, son capaces de regenerar todo el cuerpo, estructuras primarias y ejes completos del cuerpo, ¿verdad? Estrellas de mar, por ejemplo. Pero esto se ha ido evolucionando, ¿verdad?, de manera divergente, y algunos de estos organismos, muchos ya han perdido totalmente esa capacidad, cualquiera de las 3, y otros pues las mantienen, ¿verdad? El caso de los anfibios y el caso específico de ajolotes es que no es capaz de regenerar todo el cuerpo, pero sí es capaz de regenerar corazón, partes del corazón, partes del hígado, partes del cerebro, branquias, cola, extremidades, las patitas y piel, ¿no? Y también la retina. Y esto lo ha hecho uno de los modelos de estudio de regeneración de vertebrados más famosos del mundo, el más usado en el mundo. El proceso ocurre así: después de que se amputa la extremidad, hay un cierre de la herida, y las células que están en contacto con esta cubierta, que no es cicatrización, simplemente es sanado de la herida, empiezan a desdiferenciarse para proliferar y formar una estructura que se llama blastema, y después este blastema va a entrar en un programa de rediferenciación o morfogénesis similar al del embriogénesis, y va a generar toda la patita de nuevo, ¿no? Entonces, si lo vemos en vivo con 2 especies que hemos estado estudiando en el laboratorio, que es Mexicanum y Velaci. Este es Velaci, este es Mexicanum silvestre, no albino, ¿verdad? Y después de amputar la extremidad, aquí vamos a poder ver más o menos el tiempo en el cual, las mismas etapas que les conté, pero ya en la vida real, ¿verdad? Y pueden ver que en 75 días ya tiene, bueno, desde los 50 días ya tiene
esta manita miniatura que hace rato hablábamos de los cómics, como la Deadpool, ¿verdad? Y pero en 75 días ya casi es idéntica y funcional, ¿eh? Entonces eso para nosotros es el motor del trabajo, y en el camino pues me fui involucrando más en la parte genética y ahora en la parte de la conservación. Pero la pregunta principal es, ¿por qué ellos pueden regenerar y nosotros no? ¿Ah? Si uno, después de ver los genomas entre algunas especies y las del humano, dice, pues casi están igual, ¿no? Incluso el número de genes que codifican para proteínas entre algunas especies y los humanos es muy similar. Entonces los programas, muy probablemente los programas genéticos están ahí, pero funcionan de otra manera, se regulan de otra manera. Y obviamente nosotros compartimos esa hipótesis, que no es nuestra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacen ellos para regenerar? Esa es la gran pregunta. Y pues obviamente la hipótesis de muchos grupos de trabajo en todo el mundo es que esto está regulado a nivel epigenético, transcripcional, posttranscripcional, posttraduccional, y ahora sabemos que también muy probablemente a nivel metabólico. Pero si no tenemos información genética, no lo podemos estudiar. Entonces hace 5 años que yo empecé el laboratorio en Irapuato, y fue hace 5 años que empecé realmente cambiándome de plantas a ajolote, y me doy cuenta que no había mucha información genética. Había un par de transcriptomas por ESTs que habían publicado en Estados Unidos, y que mucha gente estaba haciendo esfuerzos, pero publicado no había nada. Entonces dijimos, creo que hay espacio también para nosotros, porque casi todos los ambistomas que están en Europa o están en Japón llevan muchísimos años viviendo en cautiverio y en endogamia, y no va a ser la misma información genética que si vamos con nuestros amigos del CIVAC de la UAM Xochimilco, que tienen linajes bastante parecidos al silvestre ahí en Xochimilco, en sus instalaciones. De hecho, este organismo de aquí es de ahí de ellos, ¿no? ¿Qué hicimos primero? Genoma. El genoma es 10 veces más grande que el del humano, 32 gigapares de bases. No tenemos financiamiento para eso, ¿no? Más o menos eso costó 10 millones de euros para los que lo hicieron. Entonces nosotros teníamos que hacer algo. Lo que hicimos fue extraer órganos, hígado, las patas, corazón, y hacer transcriptómica, ¿no? Que en ese tiempo no había, y de hecho este es el primer trabajo que se publicó junto con otro grupo de Harvard, más o menos al mismo tiempo, sobre tejidos de ajolote, ellos de su especie, bueno, de ajolote que está endogámico en cautiverio, y nosotros del silvestre. Bueno, el resumen de este trabajo es que en rojo es el RNA no codificante, y en azul el RNA codificante. Entonces tenemos un genoma que es 10 veces más grande que el del humano, que además su transcriptoma, lo que expresa más independientemente cuando uno mezcla todos esos tejidos que analizamos, el 70% es RNA no codificante. O sea, el concepto de DNA basura, pues cada vez se cae más. Todos sabemos ahora que muchas regiones intergénicas sí se transcriben, aunque no codifiquen para proteínas, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta sigue siendo, ok, decíamos que era a nivel epigenético, transcripcional, posttranscripcional, posttraduccional. Los RNAs no codificantes muchas veces están actuando a nivel posttranscripcional, posttraduccional. Y esto era algo que veíamos que era muy distinto a lo que pasa en otras especies, ¿no? No se alcanza a ver muy bien, pero en todos los tejidos que realizábamos siempre había más RNA no codificante. Muy bien. Y ya que teníamos este transcriptoma, entonces estábamos trabajando en ese tiempo en sacar esta publicación, y nos contactó uno de los dos líderes, por un lado Eugene Myers y la doctora Eli Tanaka. Eugene Myers es el biólogo computacional que diseñó el shotgun para poder hacer posible con Craig Venter la secuenciación del genoma humano,
y del ratón y me parece que también de la mosca, ¿no? Entonces se asocia con la líder en biología del desarrollo del ajolote y con muchísimo dinero, obviamente, de gobierno alemán y de 2 instituciones privadas, al menos parece que 10 millones de euros, y entonces solo así y en combinación con colaboración con mucha gente alrededor del mundo se logró obtener, y nosotros simplemente lo único con lo que colaboramos, no simplemente porque nos costó trabajo, pero no pusimos dinero, lo que pusimos fue análisis sobre todo de RNA no codificante, microRNAs y algunos genes de desarrollo y evolución, ¿verdad? Y entonces el resumen es que lo que se encontró también muy interesante, que en ajolote el 59% del genoma son estos LTRs, ¿no? O repeticiones terminales largas. Estas en teoría provienen evolutivamente, así como en bacteria, que los fagos los infecta un virus y el virus se mete al genoma. Estos son regiones repetidas que también se pueden mover, pero que casi siempre están silenciadas, que provienen de un genoma viral. Entonces, en algún momento de la evolución de este organismo, pues fue infectado, se insertó este LTR en el genoma y se puso a saltar como loquito, ¿eh? Y el 59% de ese genoma son LTRs. Entonces los LTRs y muchos otros transposones no siempre están silenciados, como dijimos, son fuente de mutagénesis y por lo tanto de evolución cuando se encienden las transposasas y empiezan a brincar, pero también transcriben, ahora sabemos que transcriben RNAs largos no codificantes y también RNAs cortos que se llaman piRNAs, ¿va? Y que esos piRNAs también regulan la expresión no solo de los transposones, pero también de genes. Entonces, como que ya empezaba a correlacionar, no estábamos tan mal que tuviéramos el 70 y tantos % de RNA no codificante, ¿va? En nuestros transcriptomas con lo que ellos encontraron en el genoma. Y si lo comparamos, por ejemplo, con rana, vean, el 66% del genoma es para secuencias que codifican para proteínas y en ajolote solo el 13%, ¿no? Otra característica del genoma de ajolote, las regiones intergénicas, los intrones y en algunos casos los promotores son 9 veces más grandes en promedio que las de humano, por ejemplo. Entonces eso, además de las regiones repetidas estas que vemos, también todo lo que no es codificante es mucho más grande. Muy bien. Entonces, hasta ese momento, el genoma más grande secuenciado era el de una planta, que me parece que era una pinácea, y ya después se volvió el genoma más grande secuenciado. Para poder lograr secuenciar ese genoma, necesitaba existir la tecnología de SMART, de Pacific Biosystems, que se conoce como PacBio, y que permite secuencias muchísimo más grandes, mientras Illumina da lecturas de 500, 1000 pares de bases. Estas son de 10.000, 20.000, 50.000, y cada vez hay lecturas más grandes. Entonces, un rompecabezas 10 veces más grande que el del humano, poder armarlo costó, para los bioinformáticos les costó mucho trabajo. Secuenciaron, me parece que 32 o sea, 32 veces todo el genoma de 32 gigapares de bases y volverlo a armar. Y luego, para hacer las cosas más finas, hay que secuenciar con Illumina, porque PacBio pues te genera fragmentos gigantes, pero con un nivel de fidelidad menor que los que hacen los de 500. Entonces hay que hacer los de 500 para después, como decir, checar que los SNPs no estén sean los verdaderos, ¿no? Bueno, no son SNPs, los cambios en la secuencia o errores de secuenciación. Entonces ya fue un logro mayor tener el genoma apenas el año pasado, los transcriptomas el año pasado, y empezaron a salir de repente un boom de transcriptomas de regeneración. Nosotros estamos haciendo algunos más de regeneración, otros de metamorfosis, y entonces decimos, ahora sí ya se puede empezar a platicar de hacer biología molecular, genética molecular y estudios de desarrollo con el ajolote, ¿verdad?
muy importante para la parte de la conservación. Si no tenemos el genoma, si no tenemos las variantes genéticas de un organismo en cautiverio y uno en vida libre, ¿cómo voy a saber que no hay inbreeding o endogamia? ¿Cómo voy a saber que ese organismo en realidad tiene variabilidad genética y lo puedo reintroducir al hábitat en un esfuerzo de conservación? Entonces, esto es esencial desde cualquier ángulo de investigación o conservación que se le quiera tratar. Muy bien. Y ese es otro transcriptoma más reciente del grupo de la doctora Tanaka, en el cual nosotros no participamos, pero es muy interesante porque ya incluso se llegó al nivel de single cell sequencing, o de una sola célula. Entonces lo que hacen es marcar, hacen transgénicos, ellos sí lo pueden hacer, pero están allá y no pasa nada. Yo sí lo quiero hacer aquí, yo creo que sí. Ahí me preparan mi cuartito en Lecumberri, ¿verdad? O no sé si todavía existe, pero bueno. Entonces ellos lo que tienen, estos animales albinos que marcan con proteína verde fluorescente, que marcan ciertos linajes, ciertos tejidos. Entonces, cuando se forma este blastema, esta población de células indiferenciadas, pues no se van hasta atrás en el programa, digamos, de la pluripotencia, porque entonces cada célula generaría un embrión, ¿cierto? O sea, no es totipotente, sino que mantiene cierta memoria celular, de dónde vino y en qué se va a convertir. O sea, ahí, digamos que sí son potentes, pero tienen su restricción. Entonces marcaban una serie de linajes con diferentes fluoróforos, luego se hacen protoplastos a lo largo de la regeneración, y entonces tú puedes agarrar estos protoplastos por fax, que se llama, y tienes todas las células verdes, las amarillas, las rojas, y mandas a hacer tus transcriptomas. En resumen, lo que ellos encontraron es que toda esa población de blastema, en muchos casos, se parece al linaje de células progenitores multipotentes del esqueleto, la gran mayoría, ¿sí? Y algunas otras, pues, a precursoras de músculo, a precursoras de estas zonas de hueso, etcétera, ¿no? De todos los tejidos que están formando la nueva extremidad. Entonces, hasta este momento es lo que se tiene, sobre todo bastante transcripcional y el genoma, pero faltan, ¿no?, huecos por cubrir. ¿Qué pasa a nivel epigenético? ¿Qué pasa con estos RNAs pequeños o largos no codificantes? ¿Qué pasa a nivel de proteínas, los proteomas? ¿Y qué pasa a nivel metabólico? Entonces hay una serie de preguntas ahí que están vigentes y que, pues, algunos de los grupos los podremos contestar en algún momento. Bueno, esta diapositiva es para concentrarnos más en esta parte que a mí me interesa mucho, que es la reprogramación metabólica, la reprogramación celular. Entonces, esa reprogramación celular es como una célula que tiene, digamos, el mismo software, ¿verdad? Más bien el hardware es idéntico, y el software, pues, depende cómo tú lo programes y lo corras en la compu, se va a expresar diferente. Entonces, como una célula, y este es el trabajo del premio Nobel de Yamanaka, que poniendo en células maduras diferenciadas solamente unos cuantos factores de transcripción, entonces tú podías inducir células pluripotentes, ¿verdad? Y ahora, bueno, después ya que tengo mi cultivo de pluripotentes, ahora le aviento otro coctelito de factores de transcripción y lo convierto en músculo, ¿no? Entonces ahora está esta ingeniería de tejidos, que ya puedes hacer según una hamburguesa sintética, que podemos pensar en que no hay que sacrificar animales, que se van a poder hacer órganos, y entonces también está el boom de los organoides. Ya se han llegado a tener organoides de corazón o tipo corazón que están latiendo, etc. Pero ¿cómo podemos llegar a esto? Pues tenemos que saber la información genética, qué se está expresando en este programa diferenciado, cuál en el pluripotente, cuál en el que se empieza a rediferenciar. Ok. Y los factores clásicos, para los que les gusta la biología del desarrollo, son OCT, SOX, NANOG. Algunos usan KLF y CEMIC para inducir a pluripotentes.
Y entre otros trabajos también usan esta proteína que se llama LIM28. Entonces, ahora sí voy a pasar de la parte genética global, genómica global, a ya digamos, un estudio tipo o caso que hacemos en nuestro laboratorio con toda esta información, relacionado todo en función de la regeneración. Entonces les voy a platicar del LIM28. LIM28 es esta proteína que tiene estos dos dominios en azul y verde. Uno que se llama Cold Shock Domain o dominio de choque frío y 2 dedos de zinc. Esta proteína se une a RNA. Aquí vemos cómo está unidos a una RNA grande. Y en muchos organismos hay dos genes que codifican para proteínas LIM28. Está compuesto por dos proteínas de esta familia. Una que tiene localización nuclear, obviamente trabaja en el núcleo, está en el citoplasma y viaja al núcleo y trabaja ahí. Y la otra que no tiene un dominio de localización nuclear. Esta es más conocida como B y esta como A. Bueno, entonces lo que hace esta proteína es unirse a RNAs, ¿verdad? Y en la gran mayoría de los casos lo que hace es inducir su degradación. Entonces es un represor, digamos, de la función de algunos RNAs, pero no siempre. Hay casos en los que se ha visto que es también activador. Entonces tenemos una proteína, LIM28, y RNAs que son sus blancos. Entre esos RNAs que son sus blancos tenemos una familia de microRNAs, de precursores de microRNAs. Esta cosita que está aquí en azul es la secuencia del microRNA. Para los que no están familiarizados con los microRNAs, tienen entre 18 y 22 pares de bases. Actúan pegándose a los transcritos normalmente para inducir su degradación o para inhibir la traducción, en el caso de RNAs que codifican para proteínas. Y LED7 es una familia de microRNAs que se sabe que participan en procesos de desarrollo bastante importantes y son blancos de LIM28. Es decir, LIM28 interactúa con estos pre-microRNAs, porque los microRNAs, digamos, son genes que codifican para RNAs más grandes y ahí están embebidos los de 21 pares de bases. Entonces esos de 21 se tienen que madurar, ¿verdad? Y lo que ocurre aquí es que entonces LIM28 los manda a degradación y nunca se maduran, entonces de esa manera inhibe negativamente al de 21 pares de bases. En este caso es una familia. Todo esto que les cuento se sabe de C. elegans, de ratón, de humano, pero no se había estudiado en ajolote. ¿Por qué lo queríamos estudiar en ajolote? Precisamente porque la literatura nos decía que en altos niveles de LIM28 hay un estado de troncalidad, ¿verdad? Es decir, que es potente la célula. Y a bajos niveles de LIM28 ocurre la diferenciación, lo cual induce que esos microRNAs que están regulados negativamente por LIM28, al no estar LIM28 van a la baja y entonces empujas el programa de diferenciación. En el contexto de regeneración tenemos tres eventos mayores de reprogramación celular. La célula que está diferenciada después del corte está dormida, no está potente, se reprograma y empieza a dividirse hasta cierto punto y entonces tiene que volver a diferenciarse. Entonces aquí ya podemos ver el juego que tiene que estar haciendo este par de moléculas para estar regulando de manera precisa los eventos de diferenciación celular y desdiferenciación celular. Y pues está relacionado, por ejemplo, los LED7 con la regulación obviamente de blancos de ciclo celular, señales mitóticas y procesos que ocurren también durante la regeneración, como la angiogénesis, adhesión celular, migración. Entonces tenemos esta pareja, y espero no dormirlos demasiado, porque voy a hablar a detalle un poquito más de esta pareja, cómo funciona ya el mecanismo. Sí, ¿para qué queremos los genomas? ¿No? ¿Cuántos genomas hay de humanos? ¿Cuántos genomas tenemos de pobladores de África, de pobladores de... Si no, te vas a ir al mecanismo que hace la diferencia,
que un africano sea resistente a cáncer de piel comparado con un caucásico de Finlandia. O sea, para eso tenemos que usar, no nomás queremos agarrar y poner todos los datos genéticos en una base de datos eterna, que además ahí está sin analizar y a ver hasta cuándo va a durar el servidor, ¿no? Entonces, yo creo que por eso tenemos que empujar hacia encontrar los mecanismos. Y, por ejemplo, este es ratón, que ese es otro de los trabajos que con una estudiante precisamente de acá de UNAM empezamos, con María Cruz Santos, de la ENES me parece que es en Querétaro. ¿Ya hay ENES en Querétaro? Sí, ¿verdad? Y aquí podemos ver que el ratón silvestre, el ratón no tiene capacidad de regeneración en etapas postembrionarias. Entonces el silvestre lo que podemos ver es que después de que le amputaban los dígitos, pues no es capaz de regenerar. Y en una línea que de manera inducible expresa LIM28, ahora el ratón era capaz de regenerar. Entonces estos son los antecedentes. ¿Por qué nos interesaba estudiar LIM28 en ajolote y también los LED7? Y ahora les voy a platicar, bueno, antes de pasar a eso, también ellos encontraron que cambiaban algunos metabolitos durante este proceso de regeneración, y de manera diferencial cuando se inducía el LIM28 aumentaban algunos de estos metabolitos. Entonces estamos empezando a hablar de una reprogramación no solo transcripcional, sino también metabólica, ¿verdad? Y entonces ahora les voy a presentar el trabajo de doctorado de Hugo, trabajo de 4 años y medio de doctorado. Hugo Varela, con apoyo de varios compañeros del laboratorio. Aquí pongo también a Diana Vela, que es estudiante de licenciatura, que también le apoyó bastante en la parte experimental. Entonces, rápidamente, lo que encontró Hugo es que hay un homólogo para el LIM28A en ajolote, que es el que no se va a núcleo, y otro homólogo para el LIM28B, que es el que sí se va a núcleo, también en ajolote. Es decir, eso está bastante conservado. Es lo que recordábamos. Ahí están los mecanismos. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Son similares? ¿Cuáles son las diferencias? Los motivos, los dominios clásicos que yo les mostraba, Cold Shot Domain y Zinc Finger Domain, están ahí presentes, bastante bien conservados. No vemos gran diferencia. Cuando analiza los transcritos de estos dos genes de ajolote, lo que encuentra Hugo es que, en especial LIM28B, el que se va al núcleo, en las etapas en las que hay mayor proliferación celular, formación de blastema, el transcrito sube, y en las etapas en las que existe la rediferenciación, el transcrito tiende a bajar. Y como que el otro, el LIM28A, pues no le interesa demasiado qué está pasando durante la regeneración, más bien no cambia mucho. Entonces eso nos dijo, bueno, SB puede ser el que es interesante. ¿Qué pasa a nivel de proteína? Entonces usamos un anticuerpo específico contra el B. Creo que no se va a alcanzar a ver. Bueno, pero acá el anticuerpo se revela con fluorescencia roja, esta que ven aquí, y digamos, esta es la señal del anticuerpo contra el B, DAPI para núcleos y actina para ver regiones diferenciadas, ¿no? Porque ahí están todavía las fibras musculares, ahí está la actina, todavía las células que están diferenciadas. Entonces, aquí ya se recubrió, ya se hizo el sanado de la herida, hay un espacio entre las células súper diferenciadas, es decir, que no se han desdiferenciado, y en teoría aquí ya empieza a haber células que se están desdiferenciando, ¿verdad? Que provienen de estas poblaciones que están aquí abajo, se empiezan a reprogramar, a proliferar para formar el blastema. Y a los 6 días después de la amputación no vemos gran señal de manera general no vemos gran señal del LIM28, pero por ejemplo sí la podemos ver en algunos núcleos de células que todavía están diferenciadas, y también en células que ya están en una región donde no se alcanza a ver la actina, y que indica que de alguna manera estas células ya se empezaron a soltar para formar el blastema. Y ahí empezamos a ver algunos cambios de expresión,
pero aquí no es tan claro, ¿no? No se va a lograr ver, espero que me crean. Aquí, como ven, ya se formó este blastema, ¿verdad? Ya esta área es mucho más grande y empezamos a ver que todas estas células se están soltando y empieza a aumentar ya los foci y la intensidad de expresión del IM28 con la debida, digamos, contraste de luz. Aquí veríamos que hay muchos más puntos rojos que en la anterior y aquí todavía se ve, espero que se alcance a ver algo. Ahí está, ¿no? Entonces voy a echarle para atrás. ¿Sí? Ahí vemos, sí podemos ver cómo prácticamente no hay señal. Empieza a haber un poquito de señal en esta región que corresponde aquí. Y después esto ya pues, es mucho más claro, que se está expresando en la mayor cantidad de las poblaciones celulares. Es decir, resumen, LIM28 no solamente se transcribe más durante las etapas de proliferación celular, sino que también la proteína está aumentando en cantidad, y lo que también encontramos es que empieza a pasar de una localización en unos casos citoplásmica a una localización más nuclear. Y cuando analizábamos más adelante, que esto no lo pongo aquí, más adelante, cuando empieza a rediferenciar, entonces vemos que hay otra vez un declive en la señal y ya no está tan localizada en el núcleo. Muy bien. Eso es lo que pasa con LIM28, ¿verdad? Pero el juego de LIM28 no se explica si no hay juego con LED7. Entonces, LIM28 regula los LED7, pero nosotros ni siquiera sabíamos cuántos LED7 hay en ajolote. Entonces Hugo lo que hizo es buscar en aquellos tiempos que no había genoma, lo hizo en los transcriptomas, entonces sí le costó bastante trabajo. Ahora ya sabemos que hay unos, ahorita ya no me acuerdo exactamente cuántos genes que codifican para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 precursores. El precursor es este grande, que tiene embebido a veces 1 o 2 microRNAs, ¿verdad? LED7. Entonces lo que encontró es que hay 9 precursores en ajolote. Lo que es diferente y empezamos a encontrar ya las diferencias entre ajolote y humano. Hay 6 microRNAs, que es una secuencia mucho más grande, es el primer transcrito más grande, que corresponden con un número similar de genes. 8 en Homo sapiens, pero los pres son más en Homo sapiens, y también los microRNAs ya maduros, comparado con Homo sapiens. Las secuencias las secuencias semillas son muy similares a las de humano. Humano, un organismo que no es capaz de regenerar una extremidad, contra ajolote, que es capaz de regenerarla. Y todos esos microRNAs, ya los maduros, ¿estos son maduros? Me parece que sí, se están expresando. Esto no es en función de la regeneración, simplemente para checar que están expresándose y que están presentes en nuestros transcriptomas de tejidos. Y ahora sí, este es un análisis de cómo se expresan los microRNAs a lo largo de la regeneración. LIM28 sube, o cuáles son las abundancias, no cómo se expresan, porque es diferente. LIM28 sube y LIM28 degrada los microRNAs, ¿no? Sube en las etapas de proliferación. Entonces uno esperaría que los microRNAs maduros de 21 pares de bases entonces también bajaran, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, este comportamiento tipo espejo, sobre todo para el microRNA LED7A y LED7C. Hay otros que como que no es tan evidente su cambio, habíamos dicho que son 9 y que codifican para 8 maduros. Cuando digo es que codifican para 8 maduros es porque hay 2 maduros de diferentes origen, que la secuencia es idéntica, la de 21 pares de bases. Muy bien, entonces hasta ahorita genéticamente, molecularmente, se comportaban este circuito, sube el LIM28 en etapas de proliferación, bajan los LED7 en etapas de proliferación. Coincide con lo que se sabía previamente. LED7 empuja diferenciación, LIM28 empuja proliferación celular. Entonces, funcionalmente, ¿esto cómo podríamos monitorearlo?
Este animalito, no se asusten, no me vayan a echar a Greenpeace, ni a PETA, ni a nadie. Este animalito está dormido. Antes de entrar al experimento se pone benzocaína. Cuando se recupera, hay que estar cuidando que se recupere de la benzocaína. La benzocaína es esa cosa que viene en el graniodín, que ustedes se ponen en la lengua para que... ¿sí? Entonces, no pasa nada. Sí, tenemos consentimiento, los animales están hechos. Ellos viven muy bien, la verdad es que creo que viven mejor que en Xochimilco. Y además, después en algunos casos se usa paracetamol, en otros laboratorios no usan paracetamol, o sea, un analgésico para que no sufran. Todo eso tenemos que seguirlo nosotros, si no, son los códigos de bioética mínimos que tenemos que seguir. Entonces estos animales solo están dormidos, fueron amputados solamente una vez, no se vuelven a amputar. Y aquí lo que hicimos fue, lo que hizo Hugo es, después de dormirlo y de que había sido amputado, puso en un tubito Eppendorf de los de chiquitos para PCR, pone ahí un inhibidor farmacológico del LIM28 y entonces veía cuál era el efecto. Entonces, ¿qué pasa si ahora inhibo el LIM28 a nivel farmacológico? Y ya después este animalito se vuelve a despertar y se le vuelve a poner, no tan seguido porque no aguantan tanto dormirse, ¿verdad? El animal sigue vivo y sano. Bueno, resumen, lo que vio Hugo después de 42 días con este primer experimento, poniendo 80 micromolar del inhibidor del LIM28 solamente en la manita, lo que alcanza a ver es que cuando pone el control, pues el control a los 42 días ya tiene esta miniatura de mano, completamente, bueno, ya casi se formó la zona interdigital, la degradación de este tejido, todavía hay un poquito, pero ya se ven los 4 dígitos, el proceso de rediferenciación está ocurriendo relativamente bien, mientras que aquel que fue tratado con el inhibidor pareciera que se estancó en el proceso, ¿no? Que no, si le quitamos el inhibidor, lo que vemos es que el animal regenera. O sea, no es un transgénico, no es un CRISPR que estoy haciendo un knockout, es una inhibición transitoria, que ya me empieza a dejar ver cuál es el papel de la molécula en el proceso de regeneración. Aísla RNA Hugo de esos, digamos, esas etapas de la regeneración y entonces mide los niveles de expresión de los microRNAs. Inhibo a nivel de proteína LIM28 y en lugar de ver que se abatan los niveles de LED7 durante la regeneración, lo que veo ahora pues, es que sube. Entonces, funcionalmente, inhibir LIM28 con un fármaco cambia el nivel de los microRNAs LED7. Y, por ejemplo, aquí podemos ver cómo genes de diferenciación que deberían de estar apagados en la etapa de proliferación están encendidos. El LIM28 que debería estar encendido está bajo. ¿Por qué está bajo? Porque, y eso no lo platiqué, que me pasó, uno de los blancos de los microRNAs es el mismo LIM28. Entonces es un loop de autorregulación. LIM28 regula LED7, pero si hay mucho LED7, se pega al 3' UTR del LIM28 y inhibe su traducción. Entonces están compitiendo todo el tiempo. Y lo que encontramos aquí, pues es eso, ¿no? Si yo inhibo LIM28, aumento los niveles de LED7 se inhiben la traducción y la transcripción o los niveles de transcritos del LIM28. Y este es el resumen de este gráfico, ¿no? Entonces, ya para no cansarlos tanto con la parte molecular y del desarrollo, las perspectivas de este trabajo, para poder llegar a eso después de 5 años, tuvimos que pasar, pues, genoma, transcriptomas, aprender, permisos, etcétera, pero ya tenemos nuestra primera historia casi completa para contar y le faltan algunas cosas, ¿no? Experimentos ya hicimos de pérdida de función del LIM28, pues estaría bien hacer alguno de ganancia de función y ver qué pasa con la regeneración y lo mismo con microRNAs ahora directamente, qué pasa si inhibo de los 8 microRNAs maduros,
¿Qué pasa si aviento una esponja que solamente inhiba al A o al B, a los que están más desregulados? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué consideramos que es importante esto? Si yo quiero regenerar una extremidad más adelante en un organismo que no regenera como el humano, no es que seamos muy interesados en eso, no somos antropocéntricos, digamos otros organismos aparte del humano. Yo necesito modular un proceso de regeneración de manera transitoria, porque lo que no conté es que LIM28, si está completamente desregulado en todo el organismo, se induce a cáncer, ¿verdad? O si los LED7 están abatidos en humano, hay cáncer. Lo que seguramente no vieron en ese ratón, que si tú le ponías, si seguías expresando LIM28, seguramente iba a haber tumores cancerosos. Porque los mismos procesos que regulan la proliferación en embriogénesis, en regeneración, pues son los que están participando en cáncer, porque están desregulados. Me han preguntado en algunos foros, es decir, ¿cuál sería la estrategia ideal para aplicar regeneración ya a nivel médico? Digo, pues algo que tú puedas poner en ese caso en el dedo, de manera tópica, por ejemplo, que lleve un péptido de entrega tal vez, o como hace el doctor Chimal aquí en biología, que pone una perlita y pone ahí una sustancia, y que le pongas una molécula que va a durar cierto tiempo, que no va a estar constantemente, que no hagas un transgen, que no hagas un CRISPR del sistema completo, sino que sea tópico momentáneo. Entonces, porque tú después de que vuelva a crecer el dedo, luego quieres que ese blastemita se diferencie de manera normal, no que se quede ahí eternamente como en las ranas, que nunca diferencian, o que se haga un tumor. Entonces, por eso es importante llegar a este tipo de moléculas, así muy precisas. Y el campo sería ir por modular microRNAs, ¿no? Y ver cuál de los microRNAs es el bueno en ajolote. Ahora, ¿qué pasa si lo manipulo en una extremidad de un ratón? Ya no transgénico, simplemente tópico. Final de la parte más molecular, y esto es ya lo más, digamos, reciente, y que es más novedoso. Empezamos entonces a monitorear qué pasaba con la parte metabólica. O sea, ya vimos que hay cambios transcripcionales, niveles de microRNAs que actúan a nivel posttranscripcional, y entonces decidimos hacer, en colaboración con gente del laboratorio del doctor José Ordaz, que hacen metabolómica y análisis metabólicos, todos estos perfiles. Un perfil no dirigido para ver cómo cambiaban los metabolitos globales durante la regeneración, y basado en esto encontramos, no se alcanza a ver por el tamaño de las letras, pero algunas están en rojo. Esas tienen que ver más con ciclo de Krebs, productos de ciclo de Krebs. Este juego, y ya se sabe en el efecto Warburg, para los que les interesa más esta parte de mitocondrias, este juego entre fosforilación oxidativa y glicólisis, ¿verdad? Entonces lo que vemos es que este juego está afectado durante la regeneración, y cuando poníamos el inhibidor del LIM28 también. Entonces lo que vimos es que durante la regeneración algunos de esos metabolitos del ciclo de Krebs, ojalá que se alcance a ver, durante la regeneración, esto es en el silvestre, cambian, y cuando poníamos el inhibidor contra el LIM28, esos cambios ya no se comportaban como en el silvestre, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos llegando también? A metabolitos. ¿Qué pasa si ahora hago un cóctel de metabolitos y reprogramo la célula no al nivel de RNA o de DNA, sino simplemente del ambiente metabólico? O una combinación de ambas, pongo este microRNA con una serie de metabolitos del ciclo de Krebs en diferentes radios. ¿Es capaz el dedo de regenerar o no? Pero eso estoy pensando que tal vez lo hagamos dentro de unos 10 años. No creo que pronto. A lo mejor, seguramente en Europa lo van a hacer. Nos van a ganar, como siempre. Pero bueno, vamos a dar la cara al sol, ¿vale? Vamos a caer de cara al sol. Y ya no los aburro más. Ahí dejo más o menos el resumen de las cosas. Es desde saber
¿Qué tenemos en México que valoran más en otras partes del mundo? A ver, que sí podemos en México con muchos esfuerzos entrar a la competencia sana para poder contestar preguntas muy finas. Y además que también todo esto puede ayudar a la conservación. En la medida en que, digamos, podemos encontrar secretos de la regeneración y se vendan en Europa, a ver si entonces sí les interesa conservar Xochimilco. Y ahí sí, no sé si va a salir en la tele o no, pero ahí sí ni de izquierda ni de derecha, ¿eh? Porque Xochimilco, digo, yo aquí vivía en ciencias, yo estaba en ciencias biológicas en los gobiernos anteriores y desde ese tiempo no ha habido una solución. Entonces eso no solamente es por el ajolote, es por todo. Pero bueno, ahí lo dejo porque si no van a vetar el video. Y pues muchas gracias, estoy a la orden y si tienen preguntas, adelante. Ay, se me olvidó agradecer a todos los chicos del laboratorio que trabajaron en toda esta serie además de Hugo, que participó activamente en la parte del LIM 28 y LED 7, Ani, Paco, Juan Caballero, Marco, muchos otros miembros del laboratorio que han trabajado en transcriptómica, análisis de datos y experimentos funcionales, y también agradecer a los colaboradores, la doctora Tanaka en Viena, colaboradores mexicanos también del instituto, con el doctor Félix Resillas de aquí de Fisiología Celular estamos haciendo un intento de hacer un análisis epigenético, y doctor José Ordaz por la parte de los metabolitos, y a Sivat Wang Xochimilco por toda esta colaboración para la conservación y la obtención de los organismos que tiene un fondo genético bastante variable. Ahora sí, muchas gracias, estoy a la orden con preguntas. Ay, ya creo que ya le apagué. Adelante. ¿Alguna pregunta? Maestra, por favor. Gracias. Sí, maestra. ¿Cómo convencería a los que tienen que tomar decisiones de conservación que es importante el ajolote? Porque sí es un poco pesimista decir, mejor en otros lados se están interesando y esta cuestión de regeneración que es tan importante se deja de lado. Pero, es decir, usted que ha estado trabajando esto, ¿usted cómo trataría de convencerlos? ¿Cómo? Es una pregunta complicada porque va a sonar feo, pero ya le busqué por todos lados. Por varios lados, a lo mejor no son todos los lados, a lo mejor habría que llegar a la gente precisa en el poder, ¿no? Y que haya esa voluntad política. Pero yo no estoy hablando solo de la regeneración y el rescate de Xochimilco. Ese es un caso nada más. Pero imagínense la ciencia en México. O sea, ¿cómo convencemos? Y que yo no soy es más, a mí me conocen y yo anduve desde la campaña desde 2006, 2012 y me invitaron a los foros. Pero sí, la verdad es que para mí fue una gran sorpresa la política que están llevando. Espero que cambie en un par de años. Seguir tocando puertas. Yo creo que si esto no les convence, si platicaba con el compañero Emiliano, sobre que mejor vienen a hacer documentales de la Escuela de Cine de Inglaterra, de la BBC de Londres. Pues si eso no los convence, ¿qué los va a convencer? Si no nos convence que la condición de las trajineras en Xochimilco, que se muera ahí un muchacho en una borrachera, si no nos convence que los niños que viven al lado de los ríos se están llenando de enfermedades, pues yo espero que esta nueva administración sea más sensible en ese sentido, pero sobre todo que entienda que está bien que hay que detener que los flujos de dinero no se vayan para otros lados, pero que el flujo debe ser mayor, bien aplicado, no lo corto pero parejo, ¿no? Entonces,
Tiene que haber una política de financiamiento, de financiación fuerte, como hizo China. Estamos mandando, en Europa se pelean los estudiantes mexicanos. Se los pelean, es donde voy a decir, oye, mándame un estudiante en China, ¿no? En Arabia Saudita. China lo que hizo fue mandar a entrenar a sus estudiantes, ya los regresó casi a todos les da plazas excelentes. Por cada artículo en una revista de alto impacto les paga la nota, o sea, los motiva y tienen plazas de trabajo. Si queremos salir de la pobreza, si queremos salir de la marginación, si queremos salir de la dependencia científica y alimentaria, sin meterle a la ciencia, imposible. Entonces, yo creo que encontrar la puerta adecuada, que realmente tenga poder sobre y cercanía a los oídos del poder en México, y convencerlos. Esa ya sería la última salida, porque por conciencia la ayuda debería estar ahí desde hace muchísimo tiempo. A lo mejor ahora la prioridad es más bien que la gente tenga algo que comer y ya después vemos que los ríos estén más sanos, ¿no? Ojalá que sea por etapas, y si no, pues así como lo hicimos llegar, pues hacemos llegar a otro que sí nos haga caso, ¿no? Espero no ser muy politiquillo en ese sentido. ¿Preguntas? Sí. En caso del LIF 28, cuando se inhibía, el ajolote tardaba más en regenerar su manito. Sí. ¿Cuánto tiempo? Y si esta inhibición dura mucho tiempo, ¿qué pasa? Hay un feedback, ¿qué pasa ahí? No sé si lo han estudiado o no. Esta es una parte del experimento de Hugo, en el cual él aplicaba en ciertos días y con cierta periodicidad, y lo único que veíamos es que había un retraso, pero no se abatía completamente la capacidad regenerativa. Entonces, cuando se quita el inhibidor, vuelve a regenerar. No tengo el cálculo exacto, le mentiría si le digo exactamente. Si yo lo pongo cada tercer día en esta concentración, se tardaba 20 días más que el silvestre, pero al final regeneraba. Entonces, cuando vimos eso, dijimos, ahora ponlo más seguido o a mayor concentración. Y después hicimos cortes histológicos, y ahí sí vimos que prácticamente la formación de algunos de los dígitos se abatía completamente. Yo lo que esperaría entonces es que si tuviera un sistema en el cual yo estoy constantemente, día tras día, sin tener que dormir al animal, porque aquí esa es la limitante, si yo quiero estar poniendo diario el inhibidor durante los 70 y tantos días que en teoría dura el proceso, lo duermo diario, lo voy a matar. Entonces tendría que encontrar un sistema en el cual yo le pueda administrar el inhibidor sin tener que dormirlo, por ejemplo. Hay un investigador que diseñó un parchecito, entonces lo pone así el parchecito y ahí le va inyectando en el parchecito el inhibidor. Lo publicó apenas el año pasado. Esa es una opción. ¿Qué esperaríamos biológicamente? Yo esperaría que no se formara a ciertas concentraciones y constancia de aplicación del inhibidor. Yo esperaría que no se formara ni siquiera el blastema y que, digamos, no haya desdiferenciación celular, que ni siquiera empiece el proceso. Si lo aplico a la mitad, esperaría entonces que las células que están proliferando entren en rediferenciación de manera prematura y a lo mejor tenga una mano completamente diferenciada, pero chiquitita, mal formada, que es lo que sí vimos en nuestros experimentos que no mostramos. No sé si contesté su pregunta. Allá atrás, ¿verdad? Buenas tardes. No se oye. Hacen muchas preguntas, ¿no? Sí. Y esto de la regeneración de lo que usted hablaba, me parece extraordinario que se pudiera, no sé, extender a otras ramas de la ciencia como la medicina, ¿no? Claro. Eso podría ser, porque si está investigando con estos datos tan buenos, buenísimos, excelentes, por ejemplo, en la cuestión del cáncer, uno, que la biología evolutiva
podría trabajar de la mano con la medicina, los médicos. Ujú. Porque me parece que es el siguiente para poder entender las diversas enfermedades, ¿no? ¿Cómo? El proceso evolutivo, sobre todo, que ustedes son expertos en eso de trabajar con la evolución genética y todo. Y por otro lado, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un tumor canceroso? ¿Por qué en vez de poner, por ejemplo, de frente la quimioterapia al cuerpo, abrir y directamente en el tumor hacer un proceso como que usted no tiene conocimiento, trabaja, por ejemplo, para la recuperación de Sí, yo estoy completamente de acuerdo que otra característica que tiene el ajolote es que es capaz de volver a entrar en esta proliferación y muy rara vez genera tumores cancerosos. Se han probado, hay estudios muy viejitos, pero no hay que actualizarlos. Y se cree que el ajolote es un poco más resistente a ciertos tipos de agentes carcinogénicos, ¿no? Se han probado algunos químicos y aguantan 10 veces más que un tejido humano antes de entrar por ejemplo, a la formación de un tumor. Y eso tiene lógica evolutiva porque si tú eres capaz de regenerar, tienes que hacerlo en orden. También tiene una lógica evolutiva que el ser humano está expuesto a muchísimos más ambientes y entonces, ¿qué prefieres? ¿Que no te crezca un dedo? ¿O que seas capaz de regenerar, pero que a partir de ahí se te forme un tumor? Entonces, cuando platico con los estudiantes de Biología del Desarrollo, es que es una desventaja. ¿Para quién? No creo que sea una desventaja no regenerar para nosotros, que constantemente estamos expuestos a agentes que generan cáncer. Yo creo que más bien es una ventaja. ¿Cómo tomamos las ventajas que tiene el ajolote para regenerar? Estudiar precisamente los mismos genes en humano, en ratón, organismos que no regeneran y en el que sí regenera, y cuáles son esos cambios mínimos en su regulación, en el número de genes, toda esta parte evolutiva que usted habla, no solamente presencia y ausencia de genes, dominios, modos de actuar, modos de expresarse dentro de la célula, porque incluso puede ser simplemente que es el promotor. Lo que cambia es la cantidad de la molécula, aunque la molécula sea exactamente la misma en una especie y la otra. Hay que ir a eso. Ese es el siguiente paso. Ya hay genomas de humanos. Ojalá que esta idea de decir, oye, hay una población de humanos que es más resistente al cáncer y ya está secuenciado su genoma, compárala con la que es más sensible al cáncer. Ah, ok. Sí, este es más sensible al cáncer. ¿Cuáles son los genes? A ver cómo están en el ajolote, ¿no? O cómo están en otra especie que es resistente al cáncer. Entonces, todo eso es esencial y todo, en algún momento toda esta parte básica se tiene que trasladar a la parte biomédica, ¿no? Donde hay que colaborar con los colegas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Y la terapia génica para cáncer que no tenga que ver con esta cosa tan agresiva que es la quimioterapia, ¿no? O sea, en adultos ya, digamos, mayores, que sus células se dividen más lentamente, ¿no? Le aplicas quimioterapia y le estás matando a las pocas que viven. O sea, a veces es mejor ya ni siquiera la quimioterapia, porque los últimos tiempos de vida te los va a hacer completamente desagradables. O sea, yo tengo casos de familia directa que eso pasó, ¿no? ¿Para qué a un adulto de 90 años le vas a dar quimioterapia? Ya no hay otra forma, es déjalo en paz. Pero, por ejemplo, para un organismo humano más joven, ¿no? Que pueda aguantar esas terapias, pero hacer esta terapia dirigida, a lo mejor semi-invasiva, pero menos agresiva, de dirigir una sonda y allá aventar, ya se han tratado de diseñar que sí, y algunos con lípidos, ¿no? Hacer burbujitas donde vayan RNAs o DNAs y entonces ahí reviertan la mutación. CRISPR, pues ni pensarlo porque vamos a ir a la cárcel. Si en China van a la cárcel, pues aquí vamos a otro lado, ¿no? Pero ojalá. Ahora la otra es, aumentamos la expectativa de vida, pero no le damos de comer a la gente, ¿verdad?
Bueno, ya estamos debrayando demasiado en la parte filosófica, pero sí, todo eso es posible, estoy completamente de acuerdo con usted, sí. Sí. Si no hay alguna pregunta, muchas gracias. Le agradecemos profundamente al doctor Cruz. No, gracias a usted, doctora. No, muchísimas gracias, doctor. Nuestros seminarios son de todos los temas, no solo de... Ok. Son seminarios de precisión genética, pero esperamos contar con usted en los próximos seminarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación y también trabajo con plantas. Sí, también tenemos seminarios de plantas. Ah, ¿sí? Por eso esperamos contar con su... Muchas gracias. Entonces voy a... ¿Aquí dejo este? Sí, muchas gracias. Yo voy a tomar mis cosas. Claro que sí, claro que sí.